Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto tenerte por acá en esta reunión tan increíble. Qué momento acabamos de vivir en el tiempo de alabanza, de adoración. Disfrutamos tanto el buen trabajo que realizan estos chicos para llevarnos a conectar con Dios. Hoy estamos estrenando el área de misiones. Quería presentártela porque estás en casa y no la conoces, ¿verdad? El domingo pasado la estrenamos con la iglesia, las personas que asisten y fue todo un éxito. Estamos iniciando, por llamarlo así, poderlo identificar, el área de misiones. Pero más que tenemos misiones, somos una iglesia misionera. Así es que tú puedes ser parte, vamos a comenzar a subir contenido para que puedas formar parte de esta nueva aventura que Dios está trayendo a nuestra iglesia, ayudar a la gente de afuera. Y precisamente hoy nos va a ayudar mucho este tema porque hoy iniciamos la serie La Iglesia. Estaremos hablando acerca de qué es la iglesia, por qué existe la iglesia, las formas y sin fin de temas, bueno, solamente 4, ¿verdad? 4 temas acerca de la importancia que tiene la iglesia en la sociedad y cuál fue la visión de Jesús acerca de edificar la iglesia, no como una institución, sino como un movimiento. Más adelante lo charlaremos y lo explicaremos. Lo hablaremos a través de 3 formas o aprenderemos a través de 3 modelos. El primero, todos en la Biblia, no es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, no. Más bien es lo que Jesús, el primero, lo que Jesús modeló en esta tierra. Lo que Jesús hizo, cómo caminó, cómo se relacionó con la gente, cómo hablaba con la gente, cómo hablaba con la gente que no era religiosa, si se juntaba con ellos o no. Segunda forma, a través de la iglesia en manos de hombres, de personas, de mujeres, diría mi hijo Naún, de humanos, de seres humanos a los cuales Jesús creyó en ellos, nos entregó la iglesia, nos dio las llaves del reino y a través de la dirección del Espíritu Santo lo veremos en hechos, en las cartas, en las epístolas, cómo se desarrolló la iglesia. Y por último, cómo terminó la iglesia en un Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, vemos un mensaje de Jesús a la iglesia. Entonces, a través de esos 3 contextos, vamos a descubrir lo que hoy Dios nos quiere hablar como iglesia. Los títulos, tengo que aclarar, van a ser antitéticos. ¿Qué es esto? Lo que no es, lo contrario a. Entonces, el primer tema va a ser, así es que prepárate, saca tu cuaderno para que anotes, pero más que nada, presta tu corazón, tu oído para poder percibir lo que hoy el Espíritu Santo quiere traer a la verdad, a la luz. Y estamos al aire libre, así es que si se escucha un pajarito, algún sonido, no te preocupes, vamos a disfrutarlo. En primer lugar, la iglesia consumista. Recuerda, lo que no es la iglesia. Así es que vamos a hablar de la iglesia consumista. E inicio con Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Señor, háblanos el día de hoy. Queremos oír tu voz, queremos tener claridad en este mensaje que el día de hoy nos vas a hablar y poder entender, comprender. Revélanos, Señor, lo que es la iglesia y cómo quieres utilizar a tu iglesia y para qué y el porqué de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Para poderme introducir un poquito mejor y entender la iglesia consumista, quiero hablarte del ejemplo de un granjero. Este granjero tenía su propia maquinaria, su herramienta y hasta su propia grasa. Él la producía, la grasa que necesitaban los engranes de su maquinaria, él la producía. Porque en el pueblo no vendían una grasa que para él tuviera la calidad suficiente para su maquinaria. Llegó al punto donde otros granjeros en las pláticas, ¿verdad?, les compartía, les hablaba acerca de su grasa, a tal punto que otros granjeros comenzaron a consumir, a comprar la grasa de este granjero. Siguió creciendo tanto el negocio que se convirtió precisamente en su negocio.
a tal punto que vendía y vendía, tuvo que comprar más maquinaria, tuvo que invertir en personas que atendieran las máquinas, es decir, contrató gente. Llegó el momento donde las ventas los sobrepasaron. Las ventas fueron más que lo que ellos podían producir, a tal punto que él consumía demasiada de su propia grasa para el mantenimiento de su maquinaria. Y llegó al punto donde fracasó por consumir tanto de su propio producto. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Y en ocasiones la iglesia sufre el mismo efecto. Corremos el riesgo de creer que la iglesia solamente es para recibir, para que me den, para consumir y no para contribuir. Es tan grave y corremos tanto el riesgo de que se puede convertir en nuestra visión, donde las cosas apuntan a suplir nuestras propias necesidades, nos enfocamos a nosotros mismos en lo que creemos, lo que pensamos, en formas, etcétera, y nuestros dedos empiezan a apuntar hacia adentro. Nos encerramos en 4 paredes y todas las actividades comienzan a girar alrededor de poder suplir la necesidad de la misma iglesia. Imagínate, nos volvemos una iglesia para iglesia. Una iglesia donde necesitamos consumir de nuestra propia grasa. Es decir, todo se enfoca hacia adentro en lugar de enfocarnos hacia afuera. Se enfoca a lo que yo necesito, lo que yo requiero, lo que yo pido, lo que necesito que hagan por mí, en lugar de ver por los demás, amar al prójimo, ir y hacer algo por los demás, dar de gracia lo que recibí de gracia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De crecer o madurar? Se trata de como este granjero comenzar a tener un negocio y crecer, 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 pero llegó al punto donde quebró, o de madurar. Porque una frase que ya agarré como cliché y constantemente, ¿verdad?, la estoy diciendo aquí entre nosotros, es: crecer y envejecer no es opcional. Es algo que se da en automático. Algunos quisiéramos retrasarlo, ponerle el freno, hasta freno de mano le metemos, ¿verdad?, para no seguir avanzando ese proceso de envejecimiento. Pero madurar es opcional. Madurar es una decisión, es algo que no se da de forma automática, es algo que tú y yo tenemos que decidir. Y constantemente tenemos la tendencia de olvidar que la vida se compone de temporadas de crecimiento y temporadas de madurez, donde no siempre vamos a tener que suplir nuestras necesidades a través de alguien más. Siempre vamos a tener necesidades, una realidad, necesidad de diferentes aspectos de nuestra vida, pero no siempre alguien las va a suplir por nosotros. Pablo hace una excelente comparación en el desarrollo del ser humano, en 1 Corintios 13. Hace una comparación del desarrollo humano y el desarrollo espiritual y de madurez. Y dice así el versículo 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. El paso de la vida nos enseña que cuando somos pequeños dependemos completamente de alguien más, ¿verdad? Pero cuando maduramos, aprendemos a valernos por nosotros mismos. Y con esto no excluyo la confianza o la fe o dependencia en Dios. No, para nada. Estoy hablando de cosas naturales, ¿verdad? Que cuando crecemos, cuando somos pequeños dependemos de alguien más. Es el ciclo. Cuando crecemos, me valgo por mí mismo, dependo de mí. Pero posteriormente nace un pequeño, un bebé, y ahora él depende de mí, alguien depende de mí. Pero curioso, envejecemos y volvemos al inicio del ciclo, a depender de alguien más. Qué hermoso ciclo Dios nos enseña en lo natural, pero también lo podemos aplicar a lo espiritual. Es decir, en cada temporada puedo ser útil. En cada temporada puedo aportar, y también hay temporadas donde también consumo.
pero no me estanco en una temporada, sino que al contrario, entiendo, razón en qué temporada estoy. Si estoy en una temporada de que acabo de conocer de Dios, acabo de integrarme a la iglesia, bienvenido, estás en una temporada donde tienes que absorber, aprender, donde las cosas se enfocan para que haya un desarrollo en tu vida. Pero después de eso llega el momento donde debemos de avanzar, donde debemos de crecer. Porque habemos personas que tenemos años en el conocimiento de Dios, del Evangelio, de la palabra. ¿Y qué crees? Seguimos demandando, absorbiendo que me pastoreen, me cuiden, me enseñen. Y frases como estas, y las digo con mucho respeto, porque somos una iglesia que celebra. No nos gusta hablar mal de los demás. Pero en este caso tengo que poner ejemplos. Pedimos quién me va a pastorear, quién me va a visitar, quién va a orar por mí, quién me va a cuidar, y todo me, o mi. Cuando llega el punto donde, querido, tienes que dar, avanzar, progresar. No se trata de lo que el pastor te pueda dar, se trata de lo que tú recibes de parte de Dios para ahora poder sumar a la visión que Dios ha dado en su iglesia. Bien, lo leíamos al principio y lo dejé ahí un poquito detenido, pero ahorita lo vamos a mencionar, lo que nos enseña, lo que Jesús vio en las multitudes. En segundo lugar, la falta de madurez te lleva de contribuyente a consumista. Primero a los Corintios 3:1 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Pablo los confronta, ¿verdad? Los retroalimenta y les dice: hey, ustedes deben de estar ya en la temporada de aportar, de dar, de enseñarte profundidades de la palabra, revelaciones más profundas si lo quieres ver así. Pero sigues en el punto donde consumes lo básico. Bueno, que déjame decirte que aquí en San Pablo los bebés desde pequeños les dan que su elote, que su gordita de chicharrón. Mi esposa y yo nos sorprendíamos cuando llegamos a San Pablo, como una persona que conocíamos, la bebé de 3 o 6 meses ya comiéndose su elote, o le daban la probadita de la gordita de chicharrón y nosotros nos quedábamos guau. Por eso crecen tan grandes y tan fuertes, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando somos bebés, lo que debemos de nutrirnos debe de ser lo apropiado para que nos nutra, ¿verdad? Lo que nos alimentamos debe de nutrirnos. Leche, papilla, y lleva los procesos. Te lo dice alguien que ya lo ha pasado y tú también lo has vivido. Pero no se pueden quedar estancados, ¿verdad? Lechita, no. Debemos de darle también alimento sólido, verduras, cosas que los nutran. Y el punto es, con mucho respeto, ¿hasta qué punto seguiremos con una mentalidad de cuarentón, viviendo en la casa de papá y mamá, consumiendo en lugar de aportar? ¿Hasta cuándo seguiremos con esa mentalidad, verdad? De una persona que solamente está consumiendo, que está sacando, que está saqueando espiritualmente, viviendo en casa cuando ya el hombre o la mujer deben de haber emprendido, salido adelante y empezar a aportar en el hogar? ¿Te imaginas una iglesia consumista con mentalidad de cuarentona? Peor, Apocalipsis 2, te dije que también te iba a hablar de este tema. Apocalipsis 2 le dice nuestro Señor Jesús a esta iglesia, con una mentalidad muy diferente a ser consumista, una mentalidad sacrificial. Y ve lo que le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Fíjate cómo les habla a los religiosos el Señor. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¡Wow! Una iglesia que estaba viviendo tribulación,
Una iglesia que estaba pasando un momento complicado, un momento difícil, y trae un mensaje de aliento del Señor. Un mensaje no para traer una autocompasión, no, sino para retarlos a salir adelante. Una iglesia que estaba experimentando sufrimiento, dolor, tribulación, angustia, y aún así se estaban manteniendo firmes delante de Dios, delante de las personas. Una iglesia consumista, la primera se siente, se queja de todo, habla mal de los demás, observa los detalles, las cosas negativas. ¡Ey! Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó no para consumir nuestra propia grasa, nos llamó para dar, para aportar, para ser una iglesia misionera, una iglesia que apunta hacia afuera. Y comencemos con lo básico, con lo que el Señor nos enseña en Marcos capítulo número 15. En Marcos 15 va a salir en tu pantalla, Marcos 15, que dice así: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esa es la misión de Jesús. Eso es lo que modeló Jesús aquí en la tierra. No andaba fijándose lo que decía la gente, lo que nos decía la gente. Se enfocó en la prioridad, las personas perdidas, las personas quebradas, las personas necesitadas, las personas que necesitaban la luz del evangelio, que necesitaban el amor de Jesús. No se puso a condenar a la gente perdida. Claro, lo vamos a hablar en otro tema. Les hablaba duro, ¿verdad?, a las personas religiosas de ese momento. Pero apuntó a lo correcto. En una ocasión, fíjate, lo quisieron hacer rey. Lo quisieron postular para presidente. Jesús para presidente. Quería hacer una transformación en ese momento, pero lo hizo por la vía del servicio y no por la vía del gobierno o la política, que son cosas buenas, repito, no hablo en contra de eso. Pero Jesús entendió cuál era la vía correcta. No era la fama, no era la política, no era una posición delante de las personas, fue el servicio. Fue el apuntar a lo correcto, el hacer algo por los demás, en lugar de estar consumiendo. Y es lo que enseñó a sus discípulos, es lo que modeló en esta tierra, porque la misión incluye la capacidad de Dios en nosotros. Dios llama al que está disponible, pero también Dios llama al que está capacitado. La iglesia debe cambiar esa mentalidad de que Dios llama al que está disponible. No, a ver, espérame. Sí, al que está disponible tiene la facilidad de conectar, ¿verdad?, de una velocidad mucho mayor. Pero también Dios llama al que está capacitado, el que tiene un buen intelecto, al que tiene un buen IQ, pero también está disponible, ¿verdad? Dios llama, capacita, porque tiene una misión que cumplir, una función que cumplir en la iglesia, y es conectar a la gente con Dios. Fue por lo que Jesús murió en una cruz. Debemos de exponer a la gente al sacrificio de Jesús. Dios cree en ti. Y por eso te dio dones, talentos, capacidades. Por eso te permitió que estudias esa carrera, que estés en ese negocio, en ese trabajo, en esa posición, porque Dios te quiere usar. Para eso te capacitó, para poder exponer a la gente a lo que Jesús hizo por nosotros. Y ya para ir finalizando, la misión de Jesús es un movimiento y no un lugar. La misión de Jesús es un movimiento y no un club. La misión de Jesús es un movimiento y no algo donde solamente consumimos. Es decir, te lo explico a través de estas palabras griegas, esta palabra que surge como Dios llama a la iglesia cuando Jesús cataloga o titula a la iglesia con esta palabra. Somos eclesía. Somos iglesia, que significa, eclesía significa la reunión, convocar una asamblea para un fin. Y no somos Kirche, la palabra alemana que tradujo del griego eclesía a iglesia, a un lugar de adoración, la casa del Señor, como algo físico.
Se equivocaron en esa traducción, se equivocaron en el sentido. El sentido correcto es la reunión de personas que han experimentado la presencia de Jesús, que han sido testigos de lo que Jesús hace, como tú y como yo. Yo puedo ser un testigo maravilloso porque de ser una persona alejada de Dios, con mi moicana, ¿verdad? Que hoy, bueno, que hoy es moda, hoy no es tan raro, pero en mi temporada, en mi juventud, hace 17 años, sí era algo muy diferente, ¿verdad? Vestido de punk, alejado de Dios, haciendo cosas incorrectas. Dios me encuentra, tengo un encuentro con Él, me cambia la vida y ahora Dios me reúne, me convoca a cumplir un fin, a hacer iglesia. No en un espacio, no un lugar. No es eso, porque el espacio nos encierra, el espacio no nos permite ver más allá. Somos la iglesia, somos un movimiento que hemos experimentado el amor de Jesús, hemos experimentado un cambio y esto se fundamenta en la roca que es Jesús, en la salvación que es Jesús, en la cual nosotros podemos entrar, podemos ser parte de consumista a contribuyente. Mateo 16, te lo dije al principio. Aquí vamos a hablar de esto también. Jesús le dice a sus discípulos, a ver, la gente anda diciendo que yo soy esto, yo soy aquello, pero ustedes ¿qué dicen que soy? Y lo dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo a ti, piedrita, Pedro, que sobre esta petra, esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te digo a ti, Pedro, que mi reunión, mi convocación, mi asamblea que tiene un propósito, la voy a juntar, la voy a unir, la voy a convocar para anunciar y se fundamenta en la declaración que has hecho, Pedro, que fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres nuestro Salvador, en otras palabras. Y en esa declaración edifico mi iglesia, en esa fe, en esa revelación edifico mi iglesia. ¡Wow! Para eso Dios nos llamó. No con este sermón minimizo tu necesidad, pero sí con esta palabra te quiero hacer ver que hay personas que necesitan de ti, que necesitan de Jesús, y Jesús te quiere usar a ti para compartir, para ayudar, añadir valor, para traer sentido a la vida del perdido, para traer esperanza en la vida del que se encuentra en una situación de desesperanza, para traer libertad al cautivo. Somos la luz de Jesús. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Podemos sumar, podemos aportar en lugar de quejarnos. Seamos esa iglesia que aporta, que da, que suma. Y ahora sí, todo buen pastor dice: voy a terminar, y no termina. Pero con esta termina. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué linda visión de Jesús, que ve más allá de su propia necesidad. Había momentos donde decía: no tengo dónde dormir, pero había momentos donde decía: tuve compasión de ellas, vio lo correcto, no vio el detalle, no vio el error, no vio las diferencias, no, vio lo correcto a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Estamos tan ensimismados que en lugar de ver a otros su necesidad, estamos solamente viendo la nuestra. En lugar de ayudar a otros y de juzgar a otros, tenemos una viga que nos impide ver más allá. No enfoquemos nuestra mirada en nuestra necesidad, que repito, Dios la va a suplir, Dios tiene cuidado de ti y de mí. Pero hoy el mensaje es: ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué estamos aportando? ¿En qué nivel de madurez nos encontramos? Es el momento de aportar,
de dar, de sumar a una causa que se llama Jesús, de sumar a un movimiento que es Jesús, de sumar a lo que el reino quiere hacer en esta tierra, establecerse en este lugar a través de ti y de mí. Wow, sirvamos a los demás, caminemos por la línea de Jesús. Y por eso quiero orar para que hoy el Espíritu Santo traiga un despertar de hacer algo, de movernos, de actuar, llevar despensas, ir a hospitales, orfanatos, ayudar a la trata de mujeres, a que todo eso se acabe, hacer algo por causas hasta audaces y violentas muchas veces. Hagamos algo y permitamos que el Espíritu Santo nos hable para poder hacer algo. ¿Qué te parece si oramos y le decimos: Espíritu Santo, háblame? Motívame, impúlsame a ver más allá, a ver a las multitudes desamparadas, que podamos marcar la diferencia en todas esas personas, Señor. Que hagamos algo, bendito Dios, que nos dé la dirección, la sabiduría, proveas todo lo que necesitemos, aún la audacia para salir de las cuatro paredes y ver más allá, Señor. Danos, Señor, esa revelación para percibir dónde quieres usar nuestras vidas y marcar la diferencia a través de tu evangelio. Salva a las personas, ten misericordia. Si tienes a un familiar que necesita el amor de Dios, Dios, ten misericordia, alcánzalo, sálvalo por ese familiar que ahorita están exponiendo muchas personas delante de ti. Aquel que tal vez está en las drogas o en un proceso de divorcio o en luto o en alguna enfermedad, ven a intervenir, Señor, y levanta tu iglesia como una iglesia que va más allá, Señor, de su misma necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si tú quieres ser parte de este proyecto de misiones, puedes contactarnos, mandarnos un mensaje. Si es la primera vez que estás con nosotros, por favor haznoslo saber, poniendo el pulgar arriba o escribiéndonos: soy nuevo. Queremos estar al cuidado de ti, queremos estar al pendiente de ti. Y muchas gracias por seguir esta transmisión.